el día de ayer y lo expresamos nosotros, señalando obviamente la preocupación que significa que se siga en la dinámica de endeudamiento sin mayor especificación, en este caso, de cómo estamos hasta estas alturas, de qué medidas se están tomando en consideración para el ordenamiento de las finanzas públicas. No es posible que el gobierno, a través de sus funcionarios, a través del ministro de Hacienda, siga en la petición de más endeudamiento, lo que esto implica para la vida de toda la población, lo que implica para el país también como tal, pues que nos pone en una situación de riesgo. No vemos cómo las decisiones incluso que se toman alrededor de otros temas puedan contribuir a minimizar los impactos que tendrá El Salvador y que ya lo vive, porque obviamente esa dinámica irresponsable de pedir y pedir y pedir deuda sin transparentar y rendir cuentas de cómo se están utilizando los recursos es un reflejo claro de la improvisación, la falta de planificación, pero sobre todo la falta de compromiso de poder ir enrumbando el ordenamiento de las finanzas públicas. No se puede seguir en esta dinámica. Ya hay proyecciones alarmantes en el sentido de lo que representaría del seguir así, con estos niveles de deuda, llegar a un 2020, a finales del 2022, a un 2023, donde hay vencimientos también de deuda. ¿Qué circunstancias vamos a tener que pasar, que vivir como población, donde los más afectados son aquellos grupos vulnerables que dependen en su mayoría de todos los programas y proyectos que se desarrollan y que ante un nivel de endeudamiento tan elevado, pues prácticamente podrían quedar limitados o que no se hagan, y eso ya se ve reflejado en los presupuestos que ha elaborado el actual gobierno. Por lo tanto, ayer escuchábamos declaraciones del ministro de Hacienda prácticamente sin una justificación técnica, sin un verdadero análisis financiero de cómo está el tema de los recursos públicos, de cómo se está administrando o cómo se proyecta de cara al corto y mediano plazo el ordenamiento de las finanzas. Creo que por más que traten de en el discurso llegar a la emoción respecto a qué se supone que van orientados estos fondos, hay que tener en cuenta que en la ejecución eso ya no pasa realmente de esa forma. Y yo creo que lo primero que deberían de hacer es rendir cuentas de la ejecución presupuestaria de este año, de cómo han sido utilizados también los recursos y que muchos de ellos pues provienen de endeudamiento y que no aguanta ya el país seguir en ese camino de deuda. Recuerdo que El Salvador ya había suscrito un préstamo con Japón en el tema para ser utilizado en casos de desastres por algún fenómeno natural. Sí. ¿Todavía estaría vigente? ¿No habría necesidad de contratar otro igual? Recuerdo que hubo en el marco de la emergencia, se trajo a cuenta este financiamiento, sin embargo no cubría todas las características propias de que el programa justamente había incorporado desde su inicio, desde el momento de la aprobación. Habría que ver cuánto de ese recurso, si es que se utilizó algo, ha quedado, digamos, ¿verdad?, para determinar la pertinencia o no. Pero más allá de eso y más allá del fondo que se supone que se busca con el endeudamiento, yo creo que el mensaje que nosotros queremos trasladar a la población, porque siempre el ataque viene en el sentido de decir, es que se oponen a la educación, es que se oponen a la salud, es que se oponen en este caso a que haya respuesta inmediata ante algún desastre. No se trata de eso, se trata de ordenar las finanzas, de hacer una priorización, porque a la par que los vemos pidiendo deuda de manera acelerada, que a estas alturas yo creo que la cuenta ya va más y casi llegando a los 3.000 millones que han cubierto todas las fases, porque lo que requiere deuda es más de 4.000 millones realmente de lo que han pedido del 1 de mayo para acá. Vemos también cómo cuando hay excedentes de recaudación no son destinados plenamente a satisfacer esas necesidades. Se destinan ciertos fondos para ciertas áreas que son una prioridad, pero se fortalece todavía más otras que no significan en las condiciones actuales de nuestro país o no deberían significar una prioridad, como es el caso de defensa. Pero obviamente es el reflejo de las prioridades que tiene el gobierno, donde no está el transparentar cómo están utilizando los recursos y rendir cuentas para ver si todavía podría seguirse pidiendo deuda, que desde nuestro punto de vista no debe ser.
ya no hay condiciones, los niveles de endeudamiento son preocupantes y ya las consecuencias que estamos viendo, además por decisiones alrededor del Bitcoin, el tema de la emisión de bonos Bitcoin, han hecho que los bonos del Salvador caigan, que el precio de los bonos caiga, que el nivel de riesgo sea mayor, que la perspectiva de riesgo según las calificadoras sea negativa y habrá que ver cómo cerramos el año, que no pinta bien el panorama y como lo digo que al final quien se ve afectado directamente es toda la población salvadoreña. Diputada, mire, yo tengo una... Bueno, definitivamente esta es una alarma más que se enciende alrededor del tema del espionaje. No es la primera vez que se identifican situaciones que obviamente representan un riesgo para todas aquellas voces que actualmente tienen el valor de generar opinión, de generar, en este caso también información que es valiosa, alterna para la generación de opinión pública y no solamente repetir el mensaje del gobierno. El tema de la violación a la libertad del ejercicio de prensa, la libertad de expresión, es algo que ha estado alterado desde un inicio y que es propio de los regímenes autoritarios y de la dictadura que hoy ya está instaurada en nuestro país. Lo que dio hasta pena es cómo también quedó en evidencia que la desconfianza está inmersa también dentro de las filas de Nuevas Ideas, porque inmediatamente tratando de justificar lo que se conoció por periodistas del Faro, salieron diputados de esta Asamblea Legislativa diciendo que a ellos también se les había notificado. Yo creo que esa es la muestra de que el régimen, el dictador no confía, ¿verdad? Y que hasta su propia gente, que prácticamente le cumple todas sus órdenes, no representa a alguien de confianza. Ya no se diga aquellas voces que le son incómodas. Por lo tanto, hay que estar pendientes. Vemos cómo también el fortalecimiento del organismo de inteligencia de Estado ha estado ahí a través de asignación de más recursos y no necesariamente para que cumplan tareas de seguridad nacional o de defensa de nuestra soberanía, sino que orientadas a acciones de espionaje, de seguimiento incluso de las personas que le son incómodas al régimen porque le señalan sus abusos, sus incumplimientos de ley, su violación de derechos humanos.